Venom está de vuelta y llegó con más caballos de fuerza, literalmente, porque vamos a hacer la escultura de Venom Horse con plastilina escolar, y si este video obtiene muchos likes, haremos otra escultura del simbionte, así que dale me gusta, compártelo y comenta si logramos superar mi escultura de Venom del videojuego de Spider-Man 2. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Ok, lo primero que necesitamos para hacer a Venom Horse es un caballo. Ahora vamos a mezclarlos. Vamos a cortar el caballito por la... Espera, ¿qué haces con mi caballito? Ok, creo que no podremos ir por el camino fácil y tendremos que hacer el caballo nosotros mismos. Tomaré este alambre de aluminio y cortaré 2 porciones para las patas. Les di la forma tradicional que les suelo dar a las patas de mis personajes, pero creo que algo no está bien aquí. Estoy seguro de que con estos alambres nuestro caballo parecería salido de la película de Minecraft. Pero aquí vamos por más realismo. Soy Steve. Así que hice nuevos alambres con muchos más dobleces para darle su particular forma a las patas. Esto representará un gran cambio comparado con los anteriores. Puedes ver que tiene una curvatura hacia el frente y la parte superior ya no es una línea recta. Reutilizaré el alambre de las primeras patas para formar el cuello, torso y cola. Y con un alambre mucho más delgado uniré todas las piezas. Puedes ver que comienzo enredándolo en una de las patas para subir hacia el cuello y enredarlo en esta pieza. Esto lo repetiré para las patas posteriores. Ya podemos darle un poco de volumen con papel aluminio. Con pinzas curvaré la base de las 3 patas que tocan el suelo. En una tabla introduciré 3 tornillos y con ellos sujetaré toda la estructura. Ahora con plastilina escolar negra cubriremos el papel aluminio. Muchas veces me preguntan si uso plastilina profesional o si se endurece, y no, esta es plastilina escolar de la económica y uso la que suelo encontrar en la tiendita. Puede ser Pelican, Baco o Musa. Esta última es la que prefiero ya que no se bate tanto, aunque el problema es que no siempre hay de esta marca. Ahora formaré algunas piezas con formas específicas, primero esta con forma cónica, a esta se le suma una esfera, después una especie de cilindro y le seguirá un cilindro más pequeño que curvaremos un poco. Con todo esto formaremos la primera pata de nuestro caballo venomizado. Oh, cierto, en las patas parece tener una especie de garras o dedos que formaremos con una especie de corona o tridente. Para poder colocarlas en el alambre, haré un corte por el medio de cada pieza con el cúter. Ahora repetimos lo mismo en la pierna que tiene levantada. Pasamos a las patas traseras, las cuales serán ligeramente diferentes. Para los grandes muslos usaré este medio círculo y lo completaré con una tira gruesa. La siguiente pieza será un cilindro bastante largo. Y al final el cilindro pequeño que curvaremos un poco. Añadí un poco de volumen o más musculatura en el medio de la pierna. También decidí agrandarle el cabuz a nuestro caballo. Y repetimos el proceso en la pierna restante. Y no podemos olvidar los dedos o garras que se repiten también en las patas posteriores. Para dar más musculatura, añadiré más piezas separadas en el lomo y hombros. Puedes ver que la mayoría tiene forma triangular. Ok, ahora pasemos a la cabeza y honestamente no sabía cómo iniciar. Lo primero que hice fue darle una forma alargada a esta pieza de plastilina negra. Después formé 2 pequeñas esferas y las coloqué en los laterales. Momentáneamente colocamos la cabeza en su lugar y aquí decidí hacer la mandíbula por separado. Ahora vamos a dar forma a la boca, la cual en los caballos no es muy grande, pero en Venom Horse sí que lo será. De hecho, prácticamente parte por la mitad toda la cabeza que formamos. Ya que tenemos la división, con la ayuda de la dibujerramienta delimitaremos mejor la zona de la mandíbula superior. Y ya que era más corta, decidí quitar la mandíbula inferior y añadir la que habíamos hecho por separado, obviamente quitando un poco del largo. En la parte superior de la cabeza añadiré estas 2 tiras largas y las empalmaremos. Sí, parece un dinosaurio, pero más adelante cambiará. Eso espero, es mi primer caballo.
Ahora con la punta de un lápiz haremos las fosas nasales. Pon atención en el movimiento que hago. Con el cúter quitaré los excesos para que las fosas se reduzcan en tamaño. Añadiré más plastilina en los laterales de la cabeza para que su rostro se vea más huesudo. A 2 pequeñas porciones de plastilina les daré una forma alargada y puntiaguda para formar las orejas. Listo, nuestro caballo está todavía incompleto, así que vamos a darle un aspecto más venomizado. Haciendo un corte en el medio de la boca, vamos a dividir la cabeza en 2 partes y retirar un poco de la plastilina interior. Con la dibuja herramienta marcaremos esta línea y con el cúter retiramos un poco de los bordes, así daremos profundidad al interior de la boca y realce a las encías. Ahora con plastilina roja formaremos esta pieza plana en la cual con el cúter dibujaremos 2 triángulos. Estos ayudarán a unir ambas piezas de la boca, pero no las empalmaremos todavía. Ahora con rojo formaremos otra pieza que vamos a aplanar y estirar para que quede muy delgada. En esta dibujaremos las mandíbulas. Pero antes de colocar estas piezas, con la tapa de lapicero vamos a dibujar estas líneas en la mandíbula superior e inferior. Ahora sí, colocamos la pieza roja y la empalmamos lo mejor que podamos para que se noten las líneas. Con un lápiz haremos un orificio en el cuello. En este introduciremos un poco de la plastilina roja. Con esto ya podemos colocar las piezas de la cabeza en su lugar y vamos a introducir los pequeños triángulos que habíamos reservado, empalmándolos con la tapa del lapicero. Formaré estas delgadas tiras y las empalmaré cerca de los triángulos. Con el cúter haré cortes en los triángulos que empalmamos para que luzcan como pequeñas tiras. Añadimos una tira alrededor de la boca y la empalmamos en la zona interior con la tapa del lapicero. Esto lo repetiremos en la mandíbula superior. Ahora con una larga y gruesa tira roja vamos a hacer su enorme lengua. Esta será más delgada en la punta y ancha en la base. En la parte superior dibujaremos esta línea y con el cúter vamos a darle más profundidad. En la parte inferior haremos un corte para introducir este delgado alambre, que no me pregunten de dónde salió, ya que siempre los voy guardando para ocasiones como esta. Empalmamos el corte e introducimos el extremo del alambre en el interior de la boca. Ya podemos empalmar ambas piezas de la cabeza en el cuello. Con el extremo de un palillo roto daremos un poco de textura a la lengua. Ahora daremos color a la lengua y al interior de la boca, primero con un rojo bastante oscuro. Después profundizaremos con un color café en las zonas donde no llega la luz. Ahora añadiré un poco de rosado. Iré aclarando zonas con un rosa claro, para esos puntos donde la luz llega a más, como la punta de la lengua o las tiras delgadas en los laterales de la boca. Después con violeta dibujaré algunas líneas muy delgadas sobre la lengua y en el interior de la boca. Ya con esto podemos añadir barniz transparente para ese efecto brillante. Ahora sumaremos hilo transparente para formar la saliva. Estos pequeños cortes los cubriremos con un poco de barniz y los colocaremos en el interior de la boca uno por uno. Esto no fue fácil ya que son hilos muy pequeños y cuando este se te cae es muy difícil encontrarlo. Oh, mira, aquí estuvo todo el tiempo. Ya que el barniz haya secado un poco y los hilos no se muevan, añadiremos más barniz sobre estos. Y mientras toda la boca se seca, vamos a empalmar la plastilina y definir mejor la musculatura del cuerpo. Para esto usé nada más que mis dedos y la dibuja herramienta. Esta parte de la escultura no fue difícil, pero sí tuve que investigar un poco sobre la musculatura de los caballos y claro, después exagerarla un poco para que este Venom caballo luzca mamadísimo.
Aunque por otro lado creo que la parte difícil sí fueron las piernas, ya que casi no tienen músculos en estas, así que me las tuve que ingeniar un poco. Ups, en la parte posterior nos faltaban estas tiras delgadas, y para las patas afiné más las garras o dedos con la tapa de lapicero, y para que se vieran más largos añadí estas pequeñas porciones en la parte superior. Aquí decidí hacerle una especie de uñas o garras, pero mejor ignórenlas porque no me convencieron. En la parte posterior añadimos un cuarto dedo o garra y repetimos el proceso en todas las patas. Puedes ver que también decidí hacer las puntas de los dedos bastante puntiagudas e irregulares. Ya que hemos terminado con las patas, vamos a trabajar con un poco de plastilina blanca. Tomamos una porción y la mezclamos con durazno y amarillo para obtener este amarillo pálido con el cual vamos a formar tiras muy delgadas. Con el cúter cortaremos la tira en pequeñas porciones muy delgadas y puntiagudas. Con un palillo de madera haremos algunos orificios en el borde de la boca y dentro añadimos un poco de barniz transparente. En los orificios colocaremos las piezas puntiagudas que cortamos, comenzando con las más pequeñas, y conforme avanzamos al frente de la boca, los dientes serán más grandes y afilados. Este también fue uno de los pasos más difíciles, ya que son piezas muy pequeñas y estas se dañan muy fácilmente al tratar de colocarlas o siquiera levantarlas. Pero como siempre digo, los dientes hechos a mano lucen mejor que simplemente palillos de madera cortados. Ya con la boca terminada, añadiremos estas tiras delgadas de plastilina negra en los laterales justo sobre las tiras rojas. Ahora afinaré las orejas y les haré algunos cortes para darles un aspecto cóncavo. Con esto ya podemos colocarlas en la cabeza y empalmarlas con la tapa de lapicero. Con plastilina blanca formaré esta pieza curvada que colocaremos en el área del ojo. Con el cúter reduciremos su tamaño para que sea más delgado. Y daremos una forma más definida al ojo colocando porciones de plastilina negra alrededor. Vamos con la crin o su melena. Para esto tomaré una porción de plastilina negra y vamos a aplanarla un poco. Esta pieza será alta y larga pero con base plana. Ahora con la tapa de lapicero vamos a dibujar estas líneas curvas. En la parte superior, que es más delgada, haremos estos cortes para dividir algunos mechones. Y ya que luce así, repetimos el proceso en el otro lado. Colocamos la crin sobre el cuello y afinamos lo que se haya estropeado con nuestros dedos, además de empalmar la pieza. Con el cúter haré algunos cortes atravesando la crin para que luzca más dinámico. Ok, con estos hilos de plástico formaremos tiras de pelo sueltas, no importa que sean azules ya que después las vamos a pintar. Estos los colocaré de forma aleatoria atravesando o colgando de la crin. Pasemos a la cola y primero reduciré el alambre ya que me parece muy largo. Después, con más plastilina negra, haremos un proceso muy similar al de la crin. Vamos a formar esta pieza alargada. Un extremo será tubular y el otro lo vamos a aplanar un poco. Después de dibujar algunas líneas, curvas y algunos cortes con el cúter, ya podemos insertar la pieza en el alambre. De paso, también añadí este alambre negro y más grueso que encontré. Y después de añadir los hilos de plástico azules, bajamos a las patas para realizar un proceso similar. Con un palillo haremos un orificio, en este insertaremos un extremo del hilo azul y repetimos para insertar la otra punta del hilo. Esto lo repetiremos algunas veces en todas las patas. Aunque también añadí tiras delgadas de plastilina negra, esto para darle más variedad en formas y tamaños. Incluso añadí algunas pequeñas piezas puntiagudas. Para acentuar los músculos y ese aspecto fornido, colocaré muchas tiras delgadas sobre los músculos que simularán ser venas.
Podrás notar que estas primeras son muy pero muy delgadas y las empalmaré con mucho cuidado con la tapa del lapicero. Por otro lado, las venas que suben por el cuello serán un poco más grandes o gruesas. Con esto terminamos el esculpido y podemos comenzar a pintar los ojos con pintura blanca. Después, en ambos extremos, iré añadiendo tonos grises. Muy importante es que donde inicia el ojo, el tono debe ser más oscuro y conforme avancemos al centro del ojo, el gris se vaya difuminando con el blanco. Pasamos a la piel del simbionte y obviamente pintaremos todo de negro, pero no simplemente negro. Este lo he mezclado un poquito con azul. Y como les había contado anteriormente, este es el momento preciso para pintar muy bien los hilos azules en la crin y la cola. Acto seguido, añadiré pinceladas con azul oscuro en las zonas más voluminosas de la musculatura de nuestro caballo venomizado. Ahora le sumaremos pinceladas con un azul más claro y mucho más diluido con agua. Bueno, todo este trabajo de pintura no se notará mucho en cámara, pero en persona hará que la piel luzca baritono y dará realce al esculpido. De hecho, al final es probable que la escultura se vea simplemente negra. En las venas más grandes del cuello apliqué gris bastante diluido con agua y después unas pinceladas de blanco pero muy finas. Aquí aproveché para dibujar pequeñas venas mucho más delgadas. Pero no queremos que estas venas queden tan blancas, así que apliqué una última capa en todo el cuerpo con un gris oscuro, muy pero muy diluido con agua. Esto es únicamente para mezclar toda la pintura que hemos aplicado en el cuerpo. Ahora daremos un aspecto amarillento a los dientes aplicando un café en la base de estos. En la parte media daremos pinceladas con un tono amarillo y en las puntas un amarillo un poco más claro. Hemos terminado de pintar la escultura. Ahora añadiremos un brillo excepcional a toda esta con barniz base agua. Este paso no parece difícil, pero sí me costó que el barniz cubriera cada rincón de la crin y la cola. Solo falta pintar la base y para esto usé color gris claro. Después, con pintura negra, dibujé estas líneas que salen de las patas que tocan el suelo. Puedes ver que son muy irregulares y simulan ser parte del simbionte. A estas les añadí retoques con un poco de pintura blanca para simular reflejos o brillos. Esto lo extendí hasta los bordes negros de la base. Y así es como terminamos una épica escultura de Venom Horse. Por cierto, ¿ya le diste like y te suscribiste? Porque seguro estás bien suscrito. Los verdaderos fans se suscriben y activan la campanita. Es el deber de los mejores subs. A ver, dale a suscribirte. ¿Te llegó notificación? Pues no me llegó nada. ¿Me veo suscrito? Tal vez no funciona en burros. Te ha faltado las notificaciones. Me fascina hacer esculturas de Venom y este es mi primer caballo, así que estoy encantado con el resultado. Mi parte favorita fueron la boca, los dientes, la lengua, los ojos, la musculatura, la crin. A ver, me faltó algo. Ah, sí, las patas y la cola.
Bueno, creo que me gustó todo. Ahora cuéntame tú en los comentarios si ya has hecho una escultura o un dibujo de un caballo y sobre todo, ¿qué te gustó más de este Juan venomizado? También, ¿qué opinas de los materiales alternativos que solemos usar, como por ejemplo el hilo para la saliva y el pelo de la crin y cola? Además del pintado que casi no se nota, pero me encantó su tono azulado. Bueno, esto no es un examen sobre la escultura, así que antes de irte, recuerda darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos para que la comunidad de Dibújame Un siga creciendo. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Antes de irme, te invito a que te veas mis videos de cómo hacer las esculturas de Venom y Wolverine de plastilina escolar.